Antes de comenzar con la historia, asegúrate de darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Lena nunca podría haber imaginado que la vida a los 42 años se sentiría así, tan tranquila, tan absolutamente vacía y llena de ecos de recuerdos que persistían en cada rincón de su hogar, que alguna vez fue cálido y bullicioso. Los años posteriores al fallecimiento de su esposo Marco se sintieron vacíos, extendiéndose ante ella en días interminables marcados por demasiado tiempo y demasiado silencio, cada momento resaltando el profundo dolor dentro de ella que ninguna palabra podría calmar. Las personas a su alrededor habían tratado de ofrecerle consuelo, diciendo que el tiempo aliviaría el dolor, que el borde afilado del dolor se suavizaría y eventualmente dejaría espacio para que regresara la felicidad. Sin embargo, a medida que pasaban las estaciones y los años, Lena se dio cuenta de que seguir adelante era mucho más difícil de lo que había imaginado. No fue tan fácil ni tan suave como habían dicho. La soledad se había instalado en su vida como una invitada no invitada, reclamando su hogar y su corazón, y se negaba a ceder. Su hija, Elena, vio la lucha silenciosa de su madre. A menudo observaba a Lina desde lejos, sus ojos eran una mezcla de preocupación, compasión y tristeza, que él trataba de ocultar detrás de una sonrisa tranquilizadora. Elena siempre había sido cercana a su madre, y le dolía ver a Lina tan perdida y sola. En un momento de suave insistencia, Elena le presentó a Max, un burro pequeño y gentil que había encontrado en un refugio local. Casi le suplicó a su madre que lo adoptara, diciendo con un optimismo que solo tiene la juventud: él te hará compañía, mamá. Te traerá algo de felicidad. Al principio, Lina dudó. ¿Qué haría con un burro en esta etapa de su vida? Dudaba si le quedaba la energía o el espíritu para la responsabilidad de la compañía, incluso si viniera en forma de un animal pequeño y gentil. Pero algo en los ojos de Max la tomó por sorpresa. Cuando visitó el refugio y miró sus cálidos y expresivos ojos, sintió un cambio inesperado en su interior. Su mirada tierna y curiosa despertó en ella el recuerdo de una época en la que no se sentía tan completamente sola. Había una suavidad, una especie de inocencia esperanzada en la presencia de Max que tiraba de algo muy profundo dentro de ella. Con un asentimiento tranquilo pero decidido, Lena aceptó llevarlo a casa, sintiendo una sensación de calidez por primera vez en mucho tiempo. Una vez que Max entró en su vida, Lena se sorprendió de lo diferente que era de cualquier animal que hubiera conocido. Era inusualmente sensible, casi como si pudiera sentir el peso de su dolor. Era como si poseyera una intuición que le permitía comprender sus estados de ánimo sin palabras, un don que ella no había creído posible. En los días en que el dolor en su corazón se sentía especialmente pesado, Max la empujaba suavemente con su suave hocico, ofreciéndole su silencioso apoyo, como si dijera: estoy aquí para ti. En esos momentos, su presencia se sentía como un bálsamo para su espíritu. Poco a poco, Lina se encontró hablando con él más de lo que hubiera creído razonable. Llenaba el silencio, creando un ritmo reconfortante en sus días vacíos. Empezó a compartir recuerdos con él, contándole historias sobre Marco, contándole detalles cotidianos simples como lo que había desayunado o comentando el tiempo que hacía afuera. Sabía que él no entendía sus palabras, pero su mirada atenta y su presencia constante la hacían sentir como si se preocupara por ella a su manera tranquila. Entonces llegó esa noche que cambió su relación con Max para siempre. Era el aniversario de la muerte de Marco, un día que Lina temía cada año porque traía de vuelta el dolor con una intensidad dolorosa, arrastrándola a las profundidades familiares de la tristeza. Esa noche, mientras estaba sentada sola en el sofá, envuelta en el peso silencioso de sus recuerdos, Max permaneció a su lado, más cerca que de costumbre. Pero esta vez no se quedó solo cerca. Se inclinó hacia ella, apoyó su suave hocico en su regazo y la miró con ojos que parecían contener una profundidad de comprensión más allá de las palabras. Ella lo miró, sorprendida por la intensidad de su mirada, una mirada que reflejaba su dolor, como si él estuviera compartiendo la carga con ella. Era como si él estuviera diciendo en silencio: no estás sola en esto. Con suavidad, Lina se inclinó y pasó la mano por su suave pelaje, sintiendo una sensación de paz y conexión que la había eludido durante tanto tiempo. Por primera vez en años, mientras lloraba, sintió que el peso de su dolor comenzaba a levantarse ligeramente, animada por la presencia reconfortante de su fiel compañero.
Max estaba allí, firme, ayudándola a atravesar las horas más oscuras de esa dolorosa noche. A su manera, le había dado el coraje para enfrentar su dolor no sola, sino con un amigo a su lado. Después de esa noche, Lina sintió un cambio innegable en su relación con Max, profundizando su vínculo de maneras que no había previsto. Max ya no era solo el pequeño y gentil burro que Elena había insistido en que adoptara. Se había convertido en algo mucho mejor, un verdadero compañero, un confidente, alguien que llenaba los espacios vacíos de su vida de maneras que nunca había esperado. Cada mañana, abría las cortinas y encontraba a Max esperando afuera de su ventana, sus suaves ojos encontrándose con los de ella como si dijera, «Estoy aquí». Verlo allí cada día le daba un sentido de propósito, una pequeña alegría que no había sentido en años. Max era en todos los sentidos su familia ahora, y la mera idea de comenzar sus días sin él cerca se volvió casi impensable. Con el tiempo, su dependencia de él se hizo más profunda. Él era una presencia silenciosa a su lado, sus ojos vigilantes seguían cada uno de sus movimientos, como si comprendiera cuánto lo necesitaba. Había una nueva intensidad en su mirada, una especie de lealtad que parecía más profunda que cualquier simple afecto, como si él también hubiera decidido hacer suyo el mundo de ella. Una tarde, mientras Lina estaba sentada en su porche, su mente vagaba entre recuerdos y viejos arrepentimientos, Max se acercó a ella con sus pasos tranquilos y suaves habituales. Apoyó la cabeza en su regazo, su suave hocico descansando allí con una familiaridad que le trajo consuelo y sorpresa. Cuando lo miró a los ojos, vio esa misma mirada intensa que había llegado a sentirse tan reconfortante. Y, sin embargo, algo más se agitó dentro de ella. El simple acto de que él apoyara la cabeza en su regazo, de estar tan cerca, provocó una oleada de emociones que ella no había previsto. La profundidad de su conexión con él, la forma en que había llegado a depender de él, era abrumadora. En ese momento, se dio cuenta de lo mucho que realmente lo necesitaba. Y eso la inquietó. No había tenido intención de depender tanto de Max para dejar que se convirtiera en el centro de su vida. Su corazón se llenó de gratitud por su compañía, pero el sentimiento estaba teñido de culpa. Después de todo, él era solo un burro. Sin embargo, se había convertido en mucho más. Un amigo, un compañero en su soledad, una presencia firme que llenaba los espacios silenciosos que quedaban en su corazón. A medida que pasaban los días y su vínculo con Max se hacía más profundo, Lina se encontró enfrentando un conflicto interno que no podía ignorar. Comenzó a sentirse incómoda por lo mucho que estaba volcando en esta relación. Se estaba permitiendo poner todo su amor, su dolor y su soledad en su conexión con Max, esperando tal vez que eso aliviara el dolor que la pérdida de Marco había dejado atrás. Podía sentir que su apego a Max era hermoso y complicado a la vez. Era una bendición tenerlo cerca. Sin embargo, se preguntaba si le estaba pidiendo demasiado. ¿Era realmente justo poner todo el peso de sus emociones sobre sus tranquilos hombros? Su corazón luchaba con ese sentimiento, dividida entre la alegría que le traía y la persistente culpa por su dependencia de él. En el fondo, Lina comprendía que, por muy reconfortante que fuera Max, no podía reemplazar por completo lo que ella había perdido. Estaba llenando un vacío. Pero sabía que esa brecha requería una sanación de maneras que no podría lograr dependiendo solo de él. Una noche en particular, mientras Lina estaba acostada en la cama con la ventana abierta, una brisa fresca se deslizaba por la habitación y agitaba las cortinas. Miró hacia el patio. Allí estaba Max, descansando pacíficamente bajo el suave resplandor de la luz de la luna. Su silueta, gentil y tranquila, se mezclaba a la perfección con las sombras que lo rodeaban. Sintió una oleada de calidez por él, una gratitud tan profunda que casi le hizo llorar. Pero al mismo tiempo, sintió una punzada de tristeza. Su mente vagó, examinando los recuerdos de la vida que alguna vez había llevado. Los días vibrantes y plenos en los que Marco estaba a su lado, las voces de amigos y familiares que resonaban en su hogar, las risas y el bullicio que una vez llenaron su mundo. Si todavía estás atento a este video y encuentras la historia inspiradora, deja un 1 en los comentarios para que sepa que todavía estás conmigo. Esos recuerdos ahora se sentían como ecos distantes, una parte de su pasado que parecía tan inalcanzable como el cielo iluminado por la luna fuera de su ventana. En ese momento, comprendió algo que no había estado lista para enfrentar antes. Su relación con Max,
tan profunda y reconfortante como era, se había convertido en un espejo de una madre, una soledad mucho más profunda que se había arraigado en su corazón. Había construido un capullo a su alrededor, permitiendo que su dolor la aislara del mundo. En los primeros días después de la muerte de Marco, la compañía de Max había sido como una bomba, ofreciéndole un escape del dolor que se sentía demasiado pesado para soportarlo sola. Pero ahora se dio cuenta de que había estado usando la presencia de Max como un escudo para evitar el desafío de dejar que otros entraran nuevamente en su vida. Max, sin saberlo, había llenado un vacío, sirviendo como sustituto de la compañía que anhelaba, pero tenía demasiado miedo de buscar su lealtad. Su tranquila compañía se había convertido en su puerto seguro, protegiéndola del riesgo de abrir su corazón a la gente nuevamente. Mientras yacía allí, Lina comprendió que, por mucho que Max significara para ella, no podía hacer todo lo que necesitaba. No podía esperar que llenara los espacios vacíos que había dejado Marco, que le brindara la sensación de conexión que solo las relaciones humanas podían ofrecer. Necesitaba reconectarse con el mundo, permitirse salir de la soledad que había llegado a ver como necesaria y permitirse ser vulnerable una vez más. A la mañana siguiente, Lena se despertó con una mezcla de claridad y temor. Ahora sabía, con una certeza inquietante, que no podía depender únicamente de Max para llenar el vacío que la ausencia de Marco había dejado en su vida. No era justo para Max y, lo que es más importante, no era saludable para ella. Necesitaba encontrar una manera de volver al mundo, abrir su corazón a los demás y redescubrir lo que se sentía al compartir su vida con personas que se preocupaban por ella. Pero incluso con esta nueva determinación, el camino a seguir parecía abrumador. ¿Cómo se podía empezar a reconstruir una vida que había sido tan completamente destrozada por el dolor? ¿Dónde se encontraba el coraje para arriesgarse a establecer una conexión después de tantos años de aislamiento? Decidió empezar de a poco, dando un paso a la vez. Después de dudar un poco, cogió el teléfono y marcó el número de su hija Elena. Cuando sonó el teléfono, sintió que se le aceleraba el pulso y que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Cuando Elena respondió, Lina respiró profundamente y la invitó a ella y a los nietos a visitarla. Escuchar la emoción en la voz de Elena y la charla alegre de sus nietos de fondo llenó a Lina de una sensación de logro. Fue solo una llamada telefónica, una única invitación, pero para ella fue monumental, un pequeño y valiente paso hacia la reconexión con la vida que una vez conoció. Alentada por esta pequeña victoria, Lina dio otro paso, contactó a viejos amigos con los que no había hablado en años. Reavivó amistades que creía perdidas hace mucho tiempo, restableciendo vínculos que alguna vez le habían brindado tanta alegría. Incluso se unió a un club de lectura del vecindario, algo que nunca hubiera considerado en los años inmediatamente posteriores al fallecimiento de Marco. El compromiso fue modesto, una simple reunión una vez al mes. Pero abrió una puerta a nuevas interacciones, ofreciéndole la oportunidad de interactuar con otros a través de historias e ideas compartidas. Cada uno de estos pasos, aunque pequeños en sí mismos, se convirtieron en parte de un viaje más grande que lentamente le estaba trayendo de regreso al mundo. Al principio, la experiencia fue un desafío que no había previsto. Estar rodeada de gente después de tantos años de soledad se sentía extraña, casi ajena. Se había acostumbrado tanto a la compañía tranquila que Max le brindaba a su comprensión tácita. Las interacciones humanas las sentían abrumadoras. El ruido, la energía, la imprevisibilidad de la gente. Todo era tan diferente de la simplicidad pacífica de su vínculo con Maximum. Hubo momentos en los que sintió que se retiraba, añorando la tranquilidad y comodidad de su tiempo a solas con Max, donde todo se sentía seguro y familiar. Pero a medida que pasaban los días, Lena se fue abriendo gradualmente al ritmo de estas nuevas interacciones. Comenzó a redescubrir las pequeñas alegrías, a menudo pasadas por alto, de la compañía. La forma en que la risa llenaba una habitación, la calidez de una mano colocada tranquilizadoramente sobre su hombro, la alegría de compartir una historia y ver los ojos de otra persona iluminarse con comprensión. Se encontró riendo con sus amigos, compartiendo historias sobre su vida e incluso descubriendo nuevos pasatiempos e intereses que nunca antes había explorado.
Había una ligereza en su corazón que no había sentido en años, una calidez que se deslizaba por los rincones de su ser disolviendo el aislamiento que una vez la había rodeado. Comenzó a sentir una sensación de pertenencia que había estado ausente durante tanto tiempo, un sentimiento de conexión que la había eludido en su soledad. Lentamente, se dio cuenta de que había extrañado esto, que una parte de ella siempre había anhelado el sentido de comunidad, de experiencias compartidas, de ser parte de algo más grande que ella misma. Sus veladas con Max continuaron, pero ahora se equilibraban con las amistades que estaba cultivando y las conexiones familiares que estaba reconstruyendo. Sintió una sensación de plenitud que provenía tanto de sus momentos tranquilos con Max como de las reuniones llenas de risas con amigos y familiares. Su vida, alguna vez definida por la pérdida, ahora estaba llena de pequeños pero significativos momentos de conexión, cada uno de los cuales la acercaba a la persona que alguna vez fue y a la vida que casi había olvidado. Al abrazar estas nuevas relaciones, Lina encontró una manera de honrar tanto su pasado como su futuro, equilibrando el recuerdo de Marco con la promesa de nuevos comienzos. Y a pesar de todo, Max permaneció a su lado, un suave recordatorio del viaje que había emprendido y la tranquila fortaleza que la llevó a través de sus días más oscuros. Había encontrado una nueva forma de vivir, una que abrazaba tanto la soledad de sus recuerdos como la alegría de la conexión humana, creando una vida que era rica, satisfactoria y profundamente significativa. Y aunque su relación con Max permaneció, el centro de su vínculo cambió sutilmente. Él seguía siendo su amigo, su confidente silencioso, aquel a quien podía recurrir en momentos de tranquilidad. Pero ya no era la única fuente de consuelo, el único lugar donde vertía sus emociones. En cambio, había encontrado un equilibrio, una manera de honrar la compañía que Max le brindaba, al mismo tiempo que se permitía encontrar satisfacción en otras conexiones. Lena aprendió a equilibrar su necesidad de compañía, encontrando significado y calidez tanto en sus amistades con las personas como en sus momentos de tranquilidad con Max. Poco a poco estaba construyendo una vida que incluía conexiones tanto humanas como animales, una mezcla de relaciones que le brindaban una renovada sensación de paz. En su viaje para reconectarse con los demás, Lina había descubierto algo inesperado. Siempre había creído que su dolor la había separado del mundo, que el dolor de perder a Marco había construido una barrera demasiado difícil de superar. Pero al abrirse a los demás, se dio cuenta de que el amor y la compañía, ya sea con personas o con animales como Max, eran partes esenciales de su curación. Llenaban diferentes espacios en su corazón, cada uno aportando una forma única de consuelo que le permitía sentirse completa nuevamente. Y cuando recordó el tiempo que pasó con Max, vio cómo él la había guiado con delicadeza de regreso al mundo. A través de su presencia, le había mostrado que era seguro abrir su corazón una vez más. Esa curación podía venir de permitirse ser vulnerable, confiar y conectarse. Ahora, con Max pastando pacíficamente cerca, Lina sintió una profunda gratitud que parecía desafiar las palabras. Su presencia había sido un apoyo silencioso pero inquebrantable, guiándola en sus momentos más oscuros. Cuando el dolor parecía insuperable y la soledad era su sombra constante, Max se había convertido en algo más que un compañero. Era su silencioso faro de esperanza, una fuente de fortaleza en la que podía apoyarse cuando se sentía perdida. Aunque todavía extrañaba profundamente a Marco y sentía su ausencia en las horas de silencio, comprendió que ya no estaba sola en su dolor. Max había sido su guía a través de las sombras, su fiel amigo y confidente, una presencia firme que había sostenido su corazón con delicadeza en esos días frágiles. Sabía que le debía una deuda de amor, una que permanecería por siempre dentro de su corazón. Gracias a su silenciosa compañía, ella había encontrado el camino de regreso a una vida llena de amor, risas y conexión. Y por eso, siempre estaría agradecida. Al reflexionar sobre todos los cambios en su vida, Lina se dio cuenta de lo constante que había sido Max. A lo largo de todo, él siguió siendo su amigo leal, aportando calidez a sus días y un tranquilo consuelo a sus noches, una presencia que la ayudó a mantenerse firme en cada etapa de su dolor y sanación. A medida que el mundo a su alrededor comenzó a cambiar, primero de manera pequeña, luego a pasos más grandes, Max permaneció a su lado, su comprensión silenciosa constante e inmutable. Sin embargo, con el tiempo su relación se había transformado sutilmente.
Si bien él seguía siendo el amigo al que recurría en las tardes tranquilas, seguía siendo el que compartía sus innumerables días de soledad, su dependencia de su presencia había evolucionado. Cuando Max llegó por primera vez a su vida, había llenado un vacío abrumador. Su silenciosa compañía sirvió como un bálsamo para su soledad, una suave luz en las profundidades de sus horas más oscuras. Pero ahora, cuando Lena gradualmente comenzó a abrirse al mundo que la rodeaba, encontró un nuevo tipo de consuelo, uno que provenía de permitirse relacionarse con la gente una vez más. Su dependencia una vez inquebrantable de Max comenzó a suavizarse a medida que descubrió un equilibrio entre la comodidad que él le brindaba y la compañía que estaba comenzando a encontrar con los demás. Cada día, se permitía aventurarse un poco más en el mundo del que una vez se había cerrado. Su corazón, una vez protegido y tierno, ahora estaba aprendiendo a abrazar amistades, reavivar lazos familiares y dar la bienvenida a la risa, la conversación y la conexión. Max seguía siendo una parte preciada de su vida, un amigo irreemplazable que la había guiado en sus días más oscuros. Carolina ahora estaba empezando a ver que también había lugar en su corazón para otras conexiones. Estaba aprendiendo a compartir su necesidad de compañía, equilibrando su dependencia de Max con la calidez de las relaciones humanas, cada una agregando una nueva capa de satisfacción a sus días. Si todavía estás atento a este video y encuentras la historia inspiradora, deja un 2 en los comentarios para decirme que todavía estás conmigo. A través de este viaje, sintió que su mundo se expandía gradualmente. Podía sentir que el peso del dolor se aliviaba, reemplazado por una sensación de paz que no había creído posible después de la muerte de Marco. Ella todavía era una mujer moldeada por su pérdida, alguien que llevaba el recuerdo de Marco dentro de ella. Pero también era una mujer renacida en una vida que ahora tenía espacio para recuerdos y nuevos comienzos. Y Max, su fiel amigo, seguía siendo su compañero. No como su único salvavidas, sino como parte de una vida ahora llena tanto del tranquilo consuelo de su presencia como de las alegrías de la conexión humana. Mientras lo observaba ahora, su suave forma rozando la luz dorada de la tarde, Lena comprendió la profundidad de su gratitud. Para él, Max había sido un regalo indescriptible, un amigo leal que la había guiado de regreso a sí misma, al mundo y a un futuro en el que no se había atrevido a creer. A través de él, había encontrado un camino hacia la curación que era a la vez tranquilo y profundo. Un viaje que había comenzado en soledad y terminado en un mundo enriquecido por el amor, la risa y la compañía. Mientras contemplaba la escena pacífica que tenía ante sí, supo que Max le había dado más que compañía. Le había mostrado el camino de regreso a una vida que una vez más podía llamar suya. Por eso, y por todo lo que habían compartido, Lena lo llevaría por siempre en su corazón. Su amor por él era tan profundo y duradero como el vínculo que habían forjado. Este nuevo equilibrio le trajo una inesperada sensación de paz, una tranquila satisfacción que no había creído posible. En los años posteriores a la muerte de Marco, la soledad que había sentido tan profundamente se había aliviado, reemplazada por una suave satisfacción y una renovada apreciación por los momentos simples de la vida. Cada día se sentía como un nuevo comienzo, una oportunidad de relacionarse con el mundo de una manera que no lo había hecho en años. Max siguió siendo su fiel compañero, pero ahora compartía su corazón con amigos, familiares e incluso nuevos conocidos que había conocido a través de clubes de lectura, eventos comunitarios y reuniones familiares. Había abierto las puertas de su corazón a los demás, abrazando la riqueza y diversidad de las personas que la rodeaban. Y al hacerlo, había tejido un tapiz de compañerismo que le trajo más satisfacción de la que jamás podría haber imaginado. Al mirar hacia atrás en su viaje, Lena pudo ver con qué facilidad la soledad podía llevar a una por caminos inesperados y a menudo solitarios. Ahora podía ver que el dolor le había creado una sensación de aislamiento y una oportunidad para establecer conexiones tan hermosas como complejas. Su vínculo con Max siempre tendrá un lugar especial en su corazón, un testimonio de la profunda conexión entre humanos y animales y del amor único que había florecido entre ellos. Durante sus momentos más oscuros, Max había sido su salvavidas, su consuelo, su amigo más verdadero. Durante esos momentos en los que nadie más podía llegar a ella, él había estado con ella en silencio, su presencia llenando su hogar con una calidez que las palabras por sí solas nunca podrían expresar. Su vínculo era puro, libre de juicios o expectativas. Y en él, había encontrado un amigo que le dio la fuerza para seguir adelante. Pero a medida que el viaje de Lena con Max continuaba,
Él le enseñó una lección invaluable. Si bien el amor de una mascota puede ser transformador, la verdadera curación y una vida con sentido provienen de abrazar el mundo en su totalidad. Fue al dejar entrar a los demás, al abrirse a las amistades, al amor, a la risa y a las nuevas experiencias que encontró el camino de regreso a la vida que creía haber perdido. En los años posteriores a la muerte de Marco, Lina se encerró en sí misma, permitiendo que el dolor construyera un muro entre ella y el mundo. En un momento creyó que este aislamiento era necesario, que era una forma de honrar su pérdida y proteger su corazón. Pero gracias a la tierna compañía de Max, aprendió que la curación no consistía en esconderse del dolor, sino en afrontarlo, en permitirse ser vulnerable y estar abierta a las posibilidades del amor, la compañía y la alegría, incluso ante la pérdida. Max le había mostrado a su manera tranquila que el dolor no tenía por qué significar el fin de la conexión, sino que podía ser una puerta hacia una comprensión más profunda, la compasión y la empatía. Ahora, sentada al aire libre bajo el cálido sol de la tarde, viendo a Max pastar pacíficamente cerca, sintió una abrumadora sensación de gratitud. Su presencia constante era un recordatorio constante del viaje que habían compartido, de la fortaleza silenciosa que le había dado sin esperar nada a cambio. A través de él, había aprendido a encontrar la alegría en los momentos más simples, a apreciar los ritmos suaves de la vida y a ver la belleza en las cosas que antes había pasado por alto. Juntos, habían atravesado algunos de sus recuerdos más dolorosos, y su tranquila compañía le había dado el coraje para afrontar cada día. Había sido un faro de luz en su mar de soledad, un recordatorio de que no estaba realmente sola. Incluso ahora, sentía el dolor de la ausencia de Marco, la profunda pérdida que la había llevado a aislarse del mundo. Pero ese vacío había cambiado, transformado por las relaciones que había permitido que volvieran a su vida. Max había sido el comienzo de su sanación. Pero el amor y la compañía que encontró con los demás se convirtieron en la continuación de ella. Al reflexionar sobre el viaje que la había llevado a ese lugar, Lina se dio cuenta de que Max le había enseñado mucho no a través de palabras, sino a través de su lealtad inquebrantable, su comprensión gentil y su compañía silenciosa. Le había mostrado que el amor se puede encontrar en los lugares más inesperados, que la verdadera conexión puede trascender las palabras y que la compañía puede traer sanación incluso a las heridas más profundas. A través de su silenciosa presencia, había encontrado la fuerza para abrir su corazón, para dar la bienvenida a otros en su vida y enfrentar cada día con esperanza y gratitud. Había aprendido que la verdadera sanación proviene de permitirse ser vulnerable, de abrirse al mundo y abrazar sus imperfecciones. Había llegado a comprender que el dolor y la alegría de la vida, la tristeza y la risa eran parte de un rico tapiz que hacía que su viaje fuera significativo. Max le había dado un regalo precioso, la capacidad de ver que su dolor no la definía, que su soledad no era un estado permanente, sino más bien un capítulo en su historia que podía dar paso a nuevos comienzos, nuevas amistades y un renovado sentido de propósito. Ahora, mientras Lena miraba a Max, su gentil figura bañada por la luz dorada de la tarde, sintió una sensación inquebrantable de paz. Él era más que un simple compañero. Era un símbolo de resiliencia, de curación y del poder del amor en todas sus formas. Había estado allí cuando pensó que no podía continuar, cuando la soledad se había convertido en un peso abrumador en su corazón. Había sido la luz constante en su vida, una fuente de consuelo cuando nada más podía alcanzarla. En sus horas más oscuras, Max le había dado el coraje para seguir adelante. Y a través de su silenciosa lealtad, le había enseñado que era posible encontrar alegría y conexión nuevamente. Aunque la ausencia de Marco todavía le dejaba un dolor silencioso en el interior, ahora se suavizaba con el amor y la conexión que había encontrado de nuevo. Ya no estaba sola, y su corazón, una vez pesado por el dolor, ahora se sentía ligero por la gratitud. Max había sido su guía, su amigo y su maestro, mostrándole el camino de regreso a un mundo lleno de amor, risas y propósito. Un mundo que una vez había pensado que estaba perdido para siempre. Por ese regalo, por el viaje que habían compartido, siempre lo llevaría en su corazón, eternamente agradecida por la vida que él la había ayudado a recuperar. Al llegar al final de esta sincera historia, tomémonos un momento para reflexionar sobre el viaje. Lina y Max compartieron una historia de amor, pérdida y búsqueda de nuevas conexiones en lugares inesperados. ¿Qué has aprendido de su experiencia? ¿Fue la importancia de la compañía? ¿El poder de la curación?
¿O tal vez el coraje para abrirse y reconectarse con los demás? Nos encantaría saber de ti. Comparte una lección o conocimiento que hayas aprendido de esta historia que puedas poner en práctica en tu propia vida. Deja tu comentario a continuación y creemos un espacio de aprendizaje y crecimiento juntos. Si te gusta este video, deja tu comentario a continuación. Y no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.